Digo, son nombres, son vidas, allí lo estamos viendo, son historias trágicas detrás de gente que toma un vehículo, se sube a un auto y lo utiliza como un arma para matar gente. Hay tantos nombres. Recordemos que las víctimas de accidente de tránsito son las que más vidas se llevan en nuestro país, pero son historias y son vidas detrás, como también la de Kevin. Por eso, Kevin Sedano, de él estoy hablando, estamos en comunicación con Vivian Perrone. Hola Vivian, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Vivian, un gusto hablar con vos. Imagino que todas estas historias para vos ya no solo son difíciles, sino que lamentablemente son historias de todos los días, Vivian. La verdad es que todos los días mueren 25 personas en hechos viales. O sea que a ese listado que vos estabas dando recién, habría que agregar muchísimos nombres. Claro. Y no solo son vidas que se pierden, son familias enteras que se destruyen, porque quedan los hermanos, porque quedan los padres, porque quedan los amigos que durante el resto de sus vidas van a tener esa pérdida. Y la verdad es que encima de eso, ¿no? De no tener a un ser querido, tenemos esta falta de justicia. Exacto. Tenemos que estar en la calle. Exacto. Tenemos que estar mendigando justicia. Bueno, lo que más duele, Vivian, es esto, y lo hablábamos hoy fuera de micrófono con nuestra compañera Anabela Cerezo, la falta de justicia. Cuando hablamos de accidentes terminamos siempre hablando de homicidio culposo, de gente que queda en libertad, pero sé que vos trabajaste incansablemente para que pudiera existir un cambio en el código. ¿Qué pasó, Vivian, con eso? La verdad que ya hace muchísimos años que estamos pidiendo 2 puntos, aunque sea, decimos, como para poder producir un cambio en el Código Penal. Habría que hacer muchísimo más, pero dijimos, bueno, empecemos por algo. Lo que estamos pidiendo es que si una persona atropella, mata y está en estado de ebriedad, o si se da la fuga, que se considere un agravante, porque hoy en la Argentina da lo mismo escaparse del lugar del hecho que quedarse al lado de la víctima, y la verdad que no es lo mismo, porque la persona que se escapa, después uno no le puede hacer ni el test de alcoholemia, ni ver en qué condiciones estaba el auto, y estamos con esto desde hace años. Sí. Todos nos dicen que sí, todos nos dicen que somos el único país en el mundo donde las personas que matan en estado de ebriedad hay jueces que lo consideran un atenuante, o sea que hasta les dan menos pena. Somos el único país en el mundo donde quien se escapa del lugar del hecho recibe la misma pena que quien se queda y se hace cargo. Pero lamentablemente no cambian la ley, no cambian el Código Penal. ¿Pero qué pasa, Vivian? Yo recuerdo que hasta el año pasado estaban intentando tratarlo en comisión. Sí, ya el proyecto tiene media sanción de Cámara de Diputados y desde mayo del año pasado está en la Comisión Penal de la Cámara de Senadores. ¿Cuánto tiempo le resta para no perder el estado parlamentario? Y tenemos todo este año. Nos dijeron en Cámara de Senadores que hay algunos puntos con los cuales no están de acuerdo en este proyecto. Bueno, que lo arreglen, que lo mejoren, que lo cambien, que lo estudien, pero ahí tirado en un cajón no ganamos absolutamente nada. Al contrario, seguimos perdiendo vidas. Seguimos sumando 25 víctimas por día. Y los que dicen, hay abogados que dicen que el aumentar, que acá no estamos hablando de aumentar penas, estamos hablando de completar un vacío legal. Hay abogados que dicen que con estas penas realmente no disminuiría esa cifra. Y nosotras decimos que sí, lo pueden ver en distintos países del mundo. Y lo pueden ver porque no es lo mismo que un delincuente cuando sale a la calle, decirle a él, mira, vas a estar preso 8 años o vas a estar preso 10 años o 12, ya es una forma de vida que esa persona adoptó. Pero si a nosotros nos dicen por conducir en estado de ebriedad o utilizando el celular o no respetar un semáforo en rojo, vas a recibir una pena, no sé, de 2 días estar preso, la verdad es que lo pensaríamos muchísimo. Sí. Así que viendo las estadísticas de otros países del mundo, lo que falta en la Argentina son leyes claras para terminar con tantas muertes. Vivian, ¿qué tal? Anabela Cerezo te saluda. Recién hablabas de vacío legal y hay creo que otro punto donde también se tiene un vacío legal, cuando se habla de abandono de persona. Sí. La persona que está manejando choca,
atropella, se retira del lugar y nunca es tomado como abandono de persona, salvo que no haya nadie para socorrer alrededor de esa persona, también teniendo en cuenta que en muchas oportunidades los minutos pueden ser vitales, porque las personas que están alrededor de ellos por ahí no pueden socorrerla, no tienen un vehículo, no tienen un teléfono para llamar, y sin embargo el abandono de persona únicamente está interpretado cuando alrededor de la persona que sufrió el accidente no hay absolutamente nadie. Es así, en la Argentina se ve el abandono de persona desde el punto de vista de la víctima. Exacto. Cuando Eduardo Suquiasian atropelló a mi hijo y lo dejó tirado, Kevin estaba con 2 amigos que tenían 15 años cada uno. Entonces no se consideró abandono de persona porque Kevin estaba con sus 2 amigos. Ahora yo dije, pero Eduardo Suquiasian se fue, lo dejó tirado, fue a ver un abogado, o sea, utilizó todo este tiempo como ventaja para él, ¿no? A pesar de eso, es lo que dice nuestra ley, que el abandono de personas se tiene que ver desde el punto de vista de la víctima, o sea, que no existe el abandono de persona en la Argentina, porque es muy raro que la víctima tenga en su mano una virome, un papel, se pueda levantar, tomar la patente y después seguir tirado, o sea, estamos hablando de algo que realmente no existe. No, eso, y por otro lado, hace minutos nada más hablabas de la interpretación, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, llega a manos de un fiscal un cambio de carátula o no, porque en muchas oportunidades, por ejemplo, en estos últimos accidentes de San Martín hubo un cambio de carátula, sin embargo, no llega al juicio oral de esa manera. Nuevamente vuelven a bajarla o a disminuirla. Y la pregunta es, ¿hay que salir con un vehículo con la intención y el propósito de matar a una persona como para que esto directamente sea caratulado homicidio con dolo eventual? Claro, ellos, los jueces, lo que dicen es cómo saben ellos que la persona que estaba conduciendo realmente tenía la intención de matar. Ahora nosotros decimos, si alguien ingirió alcohol, si alguien abandonó a la víctima, esa persona sabía que si lo atropelló y lo dejó tirado se podía llegar a morir. O si uno tomó alcohol o iba conduciendo a exceso de velocidad o participando en una picada, podía llegar a matar a una persona. Así que no hace falta realmente entrar dentro de la cabeza de esa persona para ver qué es lo que estaba pensando. Y lo que tendrían que hacer nuestros legisladores es comparar, hacer una legislación comparada. ¿Qué pasa en los otros países del mundo que realmente no mueren tantas personas en hechos viales? ¿Por qué? ¿Cómo son las leyes en Chile, en Uruguay, en Brasil? Y realmente van a ver que ahí las leyes son más claras, no dejan que los jueces tengan tanta interpretación de la ley. Ahora, Vivian, la pregunta es, ¿los jueces tienen interpretación de la ley o teniendo ese elemento del agravamiento de las penas, si es que finalmente se aprueba, van a hacer otra interpretación o ellos prefieren ser más cautos en este tema? No sé si se entiende la pregunta que te estoy haciendo. ¿Vos crees que con el elemento del cambio dentro del código ellos se van a animar a ponerlo en práctica? Lo que pasa es que si la ley es clara, si la ley dijera, como dice nuestro proyecto, que si alguien deja a una víctima tirada en la calle, tiene que recibir como sentencia entre 4 y 7 años. No existe otra interpretación, no le pueden dar una prisión en suspenso porque ya es más de 3 años. Entonces, entre 4 y 7 años debe quedar detenida. Lamentablemente, en la Argentina existe esta ideología de pensar, bueno, cuanto menos personas están detenidas, mejor es. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué entonces no podemos bajar esta cifra de 25 muertes por día en hechos viales? Podemos llegar a decir algunas rutas necesitan arreglo, tenemos que seguir hablando de educación vial en las escuelas, pero cuando ya se produce el hecho, cuando la persona se da la fuga, si la persona estaba realmente en estado de ebriedad, ahí hay que aplicar la ley, hay que dar sentencias efectivas, hay que hablar de prisión efectiva y que la persona cumpla con 4 años, 5 años, 6 años, realmente con lo que dice la ley. Así que por eso le pedimos a los senadores, ahora el 1 de mayo ya se va a saber quién es el presidente de la Comisión Penal. Bueno, que lo estudien, si hay que mejorarlo, que lo mejoren, que realmente se vote una ley que le sirva a toda la sociedad, pero que lo hagan.
Antes era Patricia Bullrich, ¿no, la presidenta? Ella estaba en diputados, realmente ella lo trató muchísimo al proyecto. No, el que estaba en Cámara de Senadores era el senador Guastavino. Claro, porque ahora pasa a la Cámara Alta. Claro, ya está en Cámara de Senadores desde mayo del año pasado. Bien. Lo tuvo el senador Guastavino, nunca lo trató. Nunca lo trataron ni siquiera los asesores. Yo hablé varias veces con el asesor del senador Guastavino. Tenía toda la intención, pero nunca lo hicieron. Entonces vemos todos estos casos, vemos los que se dan a la fuga, escapan, porque saben que lo pueden hacer, porque saben que la ley se lo permite. Bueno, vos me das el pie porque vos decís, saben que lo pueden hacer, saben que la ley lo permite. Nosotros, sé que no estás cerca de un televisor, que estás en la calle porque estás trabajando, pero estamos mostrando el video que se conoció hace algunos minutos nada más, de un joven que se filma manejando en un Audi TT con una mano en una ruta en Neuquén a 260 kilómetros por hora. Exacto. Realmente, si esa persona no le da valor a su propia vida, porque puede quitarse su propia vida, si es tan soberbio de pensar que él maneja y controla su propia vida, tiene que existir una ley y por supuesto controles que después apliquen esa ley, para que no le quite la vida a otro, para que no destruya a familias enteras. Si él no tiene el valor a la vida, bueno, es el resto de la sociedad el que tiene que decirle basta, hasta acá llegaste, realmente infringiste la ley, no te por qué seguir conduciendo. En la Argentina, otro tema que no puedo llegar a entender, ¿por qué el máximo de tiempo que se puede quitar un registro es de 10 años? ¿Por qué se dice no, solamente se puede llegar a quitar un registro de conducir hasta un máximo de tiempo de 10 años? Hay gente que no debería conducir nunca más en su vida. Tenemos que darle más valor a la vida, tenemos que respetar a la vida. Esas personas no lo hacen, bueno, somos nosotros los que les podemos decir, ¿sabes qué? No podés conducir nunca más en tu vida. Vivian, gracias por esta comunicación y contá con nosotros para de alguna manera dar cuenta de cómo está avanzando ese proyecto, porque es fundamental. Sé que te pusiste al hombro esta lucha que te lleva muchísimo tiempo, muchísima energía, pero contá con nosotros para dar cuenta de cómo está la causa, ¿sí? Muchísimas gracias y quisiera dar una página donde estamos juntando firmas. La página es change.org, Madres del Dolor. Change.org. Sí, change.org, Madres del Dolor. Gracias, Vivian, te mando un beso. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Lo decía Vivian Perrone, 25 personas mueren por día en nuestro país por accidente de tránsito. Entiendan que es la mayor causa de muerte en la Argentina y los legisladores, que es quienes tienen en sus manos cambiar un poquito esta situación y hacer que las penas sean más duras, todavía están un poco reticentes, para decirlo con un poco de diplomacia.